Gracias por continuar con nosotros. En este último segmento vamos a analizar los titulares más importantes de Estados Unidos, pero particularmente el viaje del presidente Biden a Europa y la cumbre que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También un tema importante, la Asociación de Arzobispos de Estados Unidos, que en cierta manera se pronuncia a favor de excomunar a los políticos, obviamente incluyendo también al presidente Biden, por el tema y su apoyo a lo que es el aborto a nivel mundial y esa agenda de aborto que apoya el presidente de Estados Unidos. Para eso voy a traer a mi colega también, María, para que conversemos un poco de estos temas. ¿Qué te parece a ti la resolución o la declaración de los obispos de Estados Unidos de excomulgar a los políticos que apoyan en cierta manera el tema del aborto? A mí me parece que es de sentido común. La verdad que este presidente está haciendo muchísimo daño a aquellos conservadores y sobre todo también a la Iglesia Católica. Se declara católico y dice respetar, o sea, respetar cualquier postulado católico a nivel individual, pero no así llevar a cabo políticas que defiendan el derecho a la vida. No tiene ningún sentido. Hemos escuchado por otra parte que el Vaticano le ha pedido a los obispos estadounidenses que no lo politicen, pero realmente estamos hablando del presidente de la nación más libre y más importante del mundo, que además debiera de dar ejemplo para muchos otros países para respetar el derecho a la vida. Sin embargo, por desgracia, estamos viendo lo contrario, estamos viendo incluso unas enmiendas a unas leyes que llevan a cabo la financiación del aborto en otros países que no están recibiendo de buen agrado todo este tipo de políticas. Una lamentable noticia que el presidente Biden siga actuando de esta manera. Vimos esta semana también, obviamente, en el viaje a Gran Bretaña y el G7, esta cumbre de los países industrializados, en la cual el presidente Biden hizo como tema principal el tema del cambio climático y habló también de la amenaza de China, y también habló un poco del tema de racismo y la agenda igualitaria y demás. Y creo que muchos de los temas de fondo que se esperaron que se tocaran, no se tocaron. Inclusive la comunidad internacional en cuanto al análisis del viaje aquí a Europa no le fue muy favorable. No es lo que se ha reflejado en algunos medios en Estados Unidos, pero aquí en Europa sí el viaje no tuvo una gran calificación, porque vimos también los problemas y los gafes que tuvo en varias de sus conferencias de prensa. O sea, ¿qué te pareció a ti lo que pasó en el G7? Inclusive vimos como el presidente de España quiso tomar esa visita en Bruselas y venderla como que también tuvo una cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos cuando conversó con él por 27 segundos. Entonces, ¿cómo tú ves, analizas este viaje, lo que pasó en el G7 con Boris Johnson, el presidente de Sudáfrica, se confundió a Siria con Libia? ¿Cómo lo ves tú? La verdad que el viaje de Joe Biden pues ha sido muy criticado, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa por sectores que ven definitivamente que el presidente de los Estados Unidos se encuentra mermado en sus capacidades cognitivas, en sus capacidades para reconocer incluso temas que ya se habían abordado. Por supuesto, el presidente español, Pedro Sánchez, tuvo ese mini encuentro de entre 20 a 50 segundos en lo que según él pudo discutir todo tipo de temas, pero bueno, ya los españoles conocemos muy bien que este presidente pues no habla ninguna verdad detrás de otra y no hay que creerle absolutamente nada. Como tú dices, que el presidente Joe Biden se centre en temas como el cambio climático, la agenda igualitaria y los demás temas progresistas, pues es preocupante porque hemos visto también que las mayores amenazas están llegando por parte de la Armada, es decir, de Rusia hacia Estados Unidos. No hay respuesta. A algunos medios, por supuesto, los peores medios, diría yo, los medios como Univisión y Telemundo, hablan de un presidente fuerte que impuso y que además se impuso al presidente Vladimir Putin, pero eso no es verdad. Yo creo que en materia de seguridad internacional tienen que tener mucho cuidado, pues el enemigo son comunes, está tanto Irán como China, y por desgracia esos son temas que de verdad Estados Unidos debe de aclarar a los europeos, que a menudo creen que realmente Estados Unidos tiene todo bajo control y sabemos desde esta parte del Atlántico que no es así. Y debiera preocuparle, porque el tema de que China, cuando hace la declaración de el G7 sobre China ser el primer o la primera amenaza para lo que es Occidente ahora,
China responde diciendo que ya el tiempo en que 7 países controlaban el mundo había terminado y al mismo tiempo tenía los ejercicios militares en la misma orilla de la frontera con Taiwán, en el mar, algo que preocupa mucho no solamente a Taiwán, pero sino a la misma OTAN. Y también al mismo tiempo en el que el presidente Biden sostiene una cumbre con el presidente Putin aquí en Ginebra, los rusos hacían su ejercicio militar más grande después de la Guerra Fría a unas 300 millas de Hawái. Entonces yo creo que mucho de lo que se quedó aquí en la conversación sobre el viaje fue que los mensajes del presidente Biden no fueron contundentes, de que se vio no salió fortalecido, al contrario, quien sale fortalecido de todo esto fue Putin. Y interesante el tema de Ucrania, en el cual cuando va a Bruselas, a la OTAN, ya había prometido una venta de unos 150 millones en armamento bélico a Ucrania para que pudiera contrarrestar o utilizar de detonante a este armamento en contra de una agresión posible rusa en Ucrania. Y sin embargo, termina la cumbre de Putin y Biden y al día siguiente Estados Unidos, la Casa Blanca, frisa esa venta de armas a Ucrania, lo cual lo pone en una situación muy complicada y deja mucho que ver sobre qué se negoció dentro de la cumbre, qué presión le hizo Putin a Biden para que frisara esa venta importante de un armamento a Ucrania. Definitivamente, es algo sorprendente, ¿no? Y también en las últimas decisiones que ha tomado esta administración en cuanto a la explotación de recursos naturales, los gasoductos, lo mismo que hemos visto en Rusia, es justamente lo contrario que nos venden aquí. Aquí no podemos llevar a cabo ningún tipo de actividad que pueda dañar al medio ambiente, sin embargo estamos permitiendo que los mayores enemigos de Estados Unidos, a priori, lleven a cabo todo tipo de actividades económicas y medioambientales que ponen a Estados Unidos, digamos, en un segundo lugar. Definitivamente este presidente no tiene una agenda de poner a América primero, como lo tenía la administración de Donald Trump. Eso le va a pasar factura y habrá que ver qué ocurre con respecto al ejército, a las Fuerzas Armadas. El otro día, sorprendentemente, también veía unas declaraciones de algunos coroneles, ¿no?, que lo apoyan, que creen que inclusive dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses debe primar la ideología de la teoría crítica de la raza. Esto definitivamente es sorprendente porque si hay algo en lo que se deben de concentrar nuestros militares es en contener estas amenazas y defender a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que esa fue una de las preocupaciones dentro de la conversación aquí en Europa de las prioridades y su agenda, porque acordémonos que el presidente Biden hace unas 3 semanas más o menos dijo que la amenaza más grande era el supremacismo blanco. Llega aquí a Gran Bretaña y enfrente a los militares dice que su jefe de Estado Conjunto militar le había dicho que la amenaza más grande era el cambio climático. Y después llega a la OTAN y dice que la amenaza más grande es China. Entonces este cambio de mensaje no ha caído muy bien y creo que es importante de que se tenga una política coherente. Lo otro que fue preocupante también y se habló es el hecho de que Estados Unidos aumenta ahora en lo que es no solamente su déficit, sino también en el endeudamiento feroz que lleva esta administración unas cantidades increíbles, lo cual no solamente pone en peligro el debilitamiento de la moneda, del dólar, sino también que la economía de Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo y de la economía de Estados Unidos sufrir, como estamos viendo que está comenzando a sufrir por el tema del endeudamiento, estas otras economías también van a sufrir. Han aumentado la canasta básica, han aumentado los precios en Estados Unidos. Rusia ahora abre el oleoducto, el gaseoducto, perdón, hacia Europa, lo cual es también un tema de preocupación de seguridad nacional, porque en el momento de que Rusia le corte esa parte de energía a los países en Europa, puede traer en caso de algún conflicto otros problemas, igual que para Estados Unidos, que al cortar el Keystone Pipeline que había aprobado el presidente Trump y que ahora el presidente Biden el primer día en la oficina lo canceló, obviamente volvió a que Estados Unidos se regresara a ser dependiente de energía de los países árabes y también del mismo Rusia. Entonces yo creo que esas preguntas fuertes de fondo no se pudieron contestar en esta cumbre, que eran los temas que se estaban esperando que se conversaran. Yo creo que cuando se vinieron aquí a Ginebra,
las conferencias de prensa, el lenguaje corporal de ambos en la conferencia de prensa, de la manera que termina la conferencia de prensa del presidente Biden, o sea, dejó muchísimo de qué hablar, que inclusive terminó insultando a una reportera y después pidiendo perdón y llegando al aeropuerto a volver a hablar con los reporteros. O sea, no hubo una coherencia en este viaje. Y el último punto que te quería hacer es el tema del COVID-19. Él anunció 50 millones de vacunas para los países más pobres en 2 años, pero al mismo tiempo llega aquí a Ginebra, a Suiza, donde está la Organización Mundial de la Salud, que es encargada de monitorear todo lo que son los problemas de salud en el mundo, que trataron de conducir una investigación del COVID-19 en China, y el gobierno chino no se lo permitió, no hizo una reunión, no visitó la OMS y no tuvo ninguna reunión bilateral con nadie. O sea, nos sorprendimos porque en realidad, si eres el presidente de Estados Unidos, tienes la catástrofe, la pandemia más grande que ha pasado muchísimos tiempos, y estás aquí al lado de la OMS y no, aunque sea por óptica, no pides una reunión con el secretario general de la OMS o con los embajadores de la OMS, creo eso dejó mucho de qué decir de la visita. Entonces yo creo que enviar después al secretario de Estado a reunirse a la OMS y unos días después, más adelante, ya le quita la fuerza que pudo haber tenido una reunión de él con el secretariado de la OMS, e inclusive le quitó mucha fuerza en no tener esa conferencia de prensa conjunta con el presidente Putin, porque la gente o el mundo hubiese podido ver ahí que su posición era seria y que iba a retar a Putin públicamente en una conferencia de prensa a cumplir con ciertas regulaciones y normas mundiales, como el tema de los derechos humanos, el tema de Novaldi, el tema de las ventas de armas, o sea, un montón de temas que se pudieron tratar a nivel de una conferencia de prensa, y ellos decidieron hacerla separados, dándole ese escenario abierto y amplio a Putin para salir como la persona más fortalecida de esta cumbre. Definitivamente magnífico análisis. Si lo hubiera hecho Donald Trump, estaríamos ahora mismo hablando de los desaires de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, que Donald Trump sería un cobarde porque no quiso estar en una rueda de prensa, que estaba comprado, en fin, lo que hemos venido escuchando durante los últimos 4 años, nada más. Sí, definitivamente. Pero bueno, aquí se nos acabó el tiempo, señores. Ha sido muy interesante este programa. Quiero agradecerle a nuestros invitados que nos acompañaron en el día de hoy. También darle un minutito a María para que se despida de ustedes. Nada, muchísimas gracias por la sintonía. Esperemos verles la próxima semana y que nos dejen saber qué intereses les mueven para seguir trayendo a los mejores invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y les recuerdo que si no se han registrado o suscrito al programa, que por favor en la campanita que aparece debajo en pantalla den un clic para que le lleguen las notificaciones de nuestro programa. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y lo esperamos en la próxima entrega de este programa de Este a Oeste. Que pasen un excelente día.